Bien, pues vamos a empezar, si os parece. Por mí no hay problema si queréis, somos poquita gente. Vale, sí, un momentito me está diciendo Fátima que si hay pizarra. Lo que tendría que ver es donde no me sale aquí la posibilidad. Que me la pone ella. Ya me la está poniendo ella, estupendo. Y con el lápiz imagino que sí podré. Vale, a ver. Bueno, pues vamos a intentar aquí plantearos un poquito. Bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Bienvenidas. Si queréis, bueno, como somos poquitas, que sois mayoría chicas, podéis quitar la cámara, el vídeo. No sé si hay posibilidad de que ellas puedan acceder, imagino que sí, que podéis participar, levantáis la mano, desactiváis el micro cuando queráis. Yo voy a hacer una breve exposición de 10-15 minutos y después a partir de ahí, quizás un poco más, pues podéis preguntarme, podemos comentar un poco pues dudas, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es la educación emocional? Estamos en un máster de educación emocional y este término que se está poniendo muy de moda en los últimos años, pues, ¿qué significa, no? Antes de explicaros qué es la educación emocional, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el contexto socioeconómico en el que estamos actualmente. Es decir, ¿qué está pasando en este mundo que cada vez está más loco, ¿no? Bueno, digamos que llevamos un siglo XXI bastante movidito, ¿no? Tuvimos una crisis importante con las nuevas formas del terrorismo, cuando empezaron con el tema de las Torres Gemelas, que luego vinieron varios atentados, y eso hizo que la manera de funcionar el mundo empezara a cambiar. Después vino la crisis económica del año 2008, que casi estábamos empezando a salir, pero que en esa crisis empezaron a cambiar muchísimas cosas en todos los sistemas de la sociedad. Y ahora, pues llevamos un año y pico con una crisis provocada por un bichito que ha puesto el mundo patas arriba, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? A mí ya en el año 2010, en una conferencia, me hicieron la siguiente pregunta. ¿Estamos en un cambio de época o estamos en una época de cambios? Pues efectivamente estamos en una época de cambios. No estamos en una época, no estamos en una época en la que haya muchos cambios, sino que estamos en un cambio de época, en un cambio de era, ¿vale? Y los cambios de época se caracterizan porque los paradigmas que sostienen la sociedad están cambiando. Está cambiando el mercado de trabajo, está cambiando el modelo de familia, está cambiando la percepción del género. Si conocéis adolescentes, bueno, vosotras que me imagino seréis más jovencitas, pero yo con mi hijo de 14 años, cuando me pongo a hablar de género, masculino o femenino, pues la conversación poco a poco empieza a complejizarse entre las preferencias sexuales y el género, y salen pues como 15, 20 combinaciones de posibles identidades que están viviendo hoy ya la juventud, ¿no? Está cambiando la política, está cambiando la manera de hacer empresas y está cambiando la economía y está cambiando el mundo educativo. Y el mundo educativo afortunadamente está cambiando. Hay muchísima gente que de repente desde hace 7, 8 o 9 años está haciendo yoga en el aula, mindfulness, actividades cooperativas, huertos urbanos, trabajo colaborativo, educación emocional, trabajo del duelo y más y más, y movimiento y corporalidad y coaching y un montón de metodologías que los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras han ido incorporando al aula. Por lo tanto, todo esto, lo que están llamando los especialistas en este cambio de era, es que estamos entrando o que ya estamos en la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución se caracteriza principalmente por esto que tenemos aquí. Este apartito que nos permite tener cerca de 200 aplicaciones y 200 utilidades y que a veces incluso lo utilizamos para llamar por teléfono. Es decir, es un aparato que nos ha cambiado la vida y esta cuarta revolución industrial que están llamando, le llaman la era de la digitalización y la inteligencia artificial, porque casi todo lo que hacemos aquí va viajando por la nube, ¡shum!,
y va a unas superordenadores que hay por ahí que procesan a través de la inteligencia artificial y estamos llegando a una serie de tareas, de trabajos, etcétera, que hacen las máquinas que nosotros ya no podemos hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El mercado de trabajo está cambiando, la digitalización está destruyendo en torno a un 5% de los puestos de trabajo que existen, pero también está creando en torno a un 5% de puestos de trabajo nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Que las competencias de los trabajos que se destruyen son diferentes de las competencias que se requieren para los nuevos trabajos que se están creando. Y si, bueno, ¿qué trabajos se están destruyendo? Pues sobre todo los que son más manuales. Y cuando digo manuales, ya no necesariamente me refiero a que sean con las manos, sino que son más cuestiones de competencias técnicas, ¿vale? Todo lo que sean competencias técnicas basadas en conocimiento, es decir, si yo soy pintor, tengo que saber sobre pintura, sobre subir la mano, bajar la mano, etcétera. Si soy un banquero, se calcula que van ahí en los próximos años unas 20.000 personas de la banca a la calle. Si yo soy banquero, lo que tengo que saber de contabilidad, de cómo funciona el cajero, cómo se hace un pagaré, tal y cual. Pero claro, llega Internet y nos hace todas esas operaciones sin necesidad de que tengamos que ir a la oficina. E inventarán una máquina que pinte las paredes sin necesidad de un pintor. Por lo tanto, todas esas competencias técnicas ya no hacen falta. Sin embargo, si las máquinas cada vez hacen más trabajo, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? A nosotros ya lo que nos queda es el trabajo en equipo, la cooperación, la inteligencia emocional, el pensamiento estratégico, el pensamiento ágil, el espíritu crítico, la asertividad, la empatía, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de competencias que todavía las máquinas no hacen. Esas competencias son fundamentales para la innovación, para la creatividad, para el trabajo en equipo, para poder avanzar la sociedad. Y todos los nuevos puestos de trabajo, las empresas están requiriendo este tipo de competencias, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos un sistema educativo, y ahora aterrizo un poco a qué es la educación emocional, porque ese es el contexto en el que estamos, y tenemos un sistema educativo que está educando para los puestos de trabajo del siglo XX. Es decir, si nosotros tenemos una personita, digamos que de alguna manera a este niño, a esta niña, le estamos enseñando competencias técnicas sobre todo. Es verdad que también se trabajan valores, que se trabajan otra serie de cosas. Y entonces pues le damos las herramientas que va a necesitar, los conocimientos que va a necesitar para moverse por el mundo, para ser un ciudadano en el futuro, ¿vale? Pero no estamos trabajando en el aula, competencias, las soft skills que se llaman, que son las competencias blandas, que son todas estas que yo os he dicho, y donde se integran las competencias emocionales. Es decir, no estamos trabajando lo que pasa por aquí dentro, ni lo que pasa por aquí en una parte del cerebro donde también se gestionan las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, cada niño, cada niña, digamos que tiene un corazoncito, me perdonáis el dibujo, que tiene un corazoncito y eso no lo estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la educación emocional? Pues la educación emocional es ver qué está pasando detrás del comportamiento de un niño. Cuando un niño tiene un comportamiento, ya lo que sabemos es que ya no nos basta con que los niños aprendan matemáticas, lengua, toda esa serie de competencias técnicas, porque las máquinas, muchas de ellas las van a hacer en el futuro. No está mal, yo no voy a entrar en debate que si es bueno que las conozcan o no las conozcan, sino porque es interesante que las conozcan, porque luego nos hace falta para el trabajo diario y para la vida, ¿no? Pero también hace falta lo otro, ¿de acuerdo? Y lo otro no se está trabajando. ¿Cuál es el nuevo paradigma de la educación emocional? Pues una educación emocional donde también esto se integre de manera transversal. No estamos hablando de que haya una asignatura de educación emocional y que una vez a la semana enseñemos a los niños a educar sus emociones, sino que si un niño está frustrado porque no entiende las matemáticas, el profesor pueda tener la capacidad de ver qué está pasando ahí. Que la maestra, el maestro se puedan parar y decir, bueno, niño, ¿qué es lo que te pasa? Y ahí entramos en un mundo maravilloso por un lado, pero complejo, en el que puede haber muchas cosas detrás. Puede que haya un duelo sin resolver. ¿Cuántos duelos sin resolver tiene que haber en este último año?
Ha habido muchos fallecimientos, muchos abuelitos, muchas abuelitas, padres, madres, etcétera, que puedan haber fallecido y que el niño no lo ha gestionado y sigue yendo a clase y le puede afectar en su comportamiento, en su rendimiento, etcétera. Puede ser que haya, que haya fallecido una mascota. Un duelo puede ser un cambio de residencia, un cambio de colegio, pasar de sexto de primaria a primero de secundaria. Muchos duelos que vamos viviendo en el día a día. Pero también puede ser que haya un trauma, porque esté sufriendo acoso, porque haya tenido una pelea, por acoso escolar, 1000 cosas que pueden estar pasando. Puede que sea una tontería para nosotros ese trauma, porque a lo mejor es una pequeña tontería que se le ha roto un juguete esa mañana, pero para el niño es un mundo entero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de la educación emocional, lo que propone es poder entrar un poco más en qué está pasando ahí y poder acompañar al niño en ese sentido. Esa es un poco al niño, a la niña en ese sentido. Esa es un poco la idea, de manera transversal. Y aquí mucha gente dirá, entonces nos vamos a convertir en psicólogos de los niños. No, no se trata de convertirse en el psicólogo. De hecho, cuando somos buenos profesionales de la educación emocional, somos conscientes de cuál es nuestra función y cuál es no es nuestra función. Qué es lo que podemos trabajar y qué es lo que no podemos trabajar. Pero si yo no soy consciente de que el niño no ha gestionado bien un duelo, por poner un ejemplo, o hay una serie de situaciones que no está gestionando y que le están atascando en su comportamiento, poco lo voy a ayudar. Pero si soy capaz de generar un espacio donde eso se pueda poner en común y donde yo pueda acompañar al niño también en ese sentido, creo que va a ser más fácil. Entonces, esa es un poco la propuesta, ¿vale? Y claro, ¿cómo es la persona que acompaña, el maestro, la maestra que acompaña a estos chicos? Pues claro, también tiene que saber qué le pasa por dentro, porque ya trae de la facultad todas sus herramientas, el sistema educativo ya le ha dado todas las herramientas técnicas, pero a lo mejor no sabe gestionar su miedo, ni la tristeza, ni la alegría. Es muy importante que nosotros también aprendamos a gestionar eso. Yo no puedo enseñar matemáticas si no sé de matemáticas, pues tampoco puedo enseñar educación emocional si no he aprendido a gestionar mis emociones. Y por eso este máster, el problema es que este máster no es un máster cualquiera. Este máster va a ser un camino, una experiencia que te va a permitir conocerte por dentro. Que vas a tener experiencias de vida que te van a permitir saber qué te pasa a ti, qué es lo que te frustra, qué es lo que te da miedo y qué puedes hacer con ese miedo, con esa tristeza, con el asco, con la alegría, con la ilusión, con ese universo maravilloso de emociones que hay y que las emociones al final son pequeños programas informáticos que tenemos aquí en el cerebro que están diseñados para nuestra supervivencia. No es algo nuevo, por lo tanto, esa es un poco la propuesta. Nosotros trabajamos con la noción de dispositivo y eso quiere decir que vais a entrar de una manera y la idea es que salgáis con una serie de competencias nuevas, que salga una persona, no digamos diferente, porque no vamos a renunciar al pasado, al contrario, sino que lo que vamos a buscar es ampliar vuestra zona de confort. Si mi zona de confort actualmente es esta, la zona de confort es esa zona donde me siento seguro y no me pasa nada malo, pero tampoco me pasa nada bueno. Entonces yo, si quiero experimentar cosas nuevas, salgo de mi zona de confort. Y lo que queremos es ampliar esa zona de confort, para que también podáis acompañar a los niños y a las niñas a ampliar esa zona de confort. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con varias metodologías que vais a ir aprendiendo a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Pues pedagogía de la aventura, es decir, cómo podemos estar en situaciones de riesgo controlado para que salga lo mejor y lo peor de mí. Cuando yo estoy subiendo una montaña y estoy ahí escalando y me he quedado atascado y no sé si tirar hacia arriba o hacia abajo, pero tengo una cuerda que me asegura, por supuesto, no vamos a arriesgarnos, todo es bajo condiciones de seguridad, es cuando voy a sentir en el cuerpo un montón de cosas y es cuando eso luego me va a servir de aprendizaje para la vida. Yo tengo la experiencia con muchos chavales en la escalada en cómo no son capaces de ponerse un arnés para escalar
Y cuando poco a poco lo vas acompañando sin forzarlo, se lo ponen y son capaces de llegar arriba, después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuántas cosas en tu vida no estás haciendo porque crees que no puedes hacerlas? Eso es un poco la educación emocional. Otra de las herramientas, el coaching. Yo soy coach y me encanta hacer preguntas que abran posibilidades, preguntas que nos permitan cosas desde fuera. El teatro, la corporalidad, la psicoterapia, hay una parte también que está presente. Ya os digo, sin meternos a ser psicólogos, pero tenemos que saber precisamente qué le pasa a un niño para saber cuándo podemos ayudarle y cuándo no podemos ayudarle, y tenemos que derivarlo a otro espacio. Por supuesto, tenemos unos compañeros, un elenco de profesores fantásticos, porque en este máster tenemos profesores de fuera de la universidad y de dentro de la universidad. Y tenemos un elenco fantástico de compañeros de la universidad que nos aportan todo el marco teórico, porque todo este marco teórico no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que está sujeto también en una teoría. La neurociencia es muy potente aquí, la teoría, diferentes corrientes psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es las terapias de tercera generación, el mindfulness, y cómo todo esto se puede aplicar en el aula. Entonces, hacemos un equipo muy interesante, nos gusta mucho la reflexión, el debate, tanto a los compañeros de la universidad como a los de fuera. Nosotros no vamos a plantear una verdad absoluta porque no la tenemos. Lo que vamos a hacer es una propuesta de lo que nosotros interpretamos que es la educación emocional, para que cada una y cada uno de vosotros la cojáis y lo que os sirva lo llevéis para vuestra vida y para vuestras aulas, para vuestro trabajo, allí donde estéis. Esa es un poco la propuesta. No sé si ha quedado claro, si no ha quedado claro. Y si queréis, pues abrimos ahora un turno de preguntas, de comentarios, de lo que vosotros queráis.